Vamos a arrancar entonces. ¿Qué es la función implícita de un campo escalar? Es una función que, ¿qué dijimos? Está igualada a cero, ¿no? O sea, puede estar igualada a una constante, pero la constante la puedo meter adentro de la ecuación e igualar todo a cero. ¿Estamos de acuerdo? Me miran. Hoy vamos a ver qué es gráficamente eso en un campo escalar. ¿Qué es hacer eso? Es algo que ustedes ya saben, pero nunca lo vieron desde esta perspectiva, desde este ángulo. Ahora vamos a hablar un poquito después de lo que es una función implícita. Lo vamos a hacer con el GeoGebra. Antes de eso, yo le había dado un teorema, habíamos establecido un teorema, que lo interesante de una función implícita es saber qué variables se pueden despejar en términos de otra cuando yo tengo una función de ese tipo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos calculado con una fórmula de los números combinatorios cuánto tenemos por qué despejes se pueden hacer. Habíamos hablado de todo el despeje. El tema es que después que terminamos de hablar de los despejes, estuvimos mirando que hay casos que los despejes no son sencillos. Esperen que le voy a abrir porque ahora quiere salir. Chao. No me paguen, pero le tuve que dar de comer porque si no, no se va a dejar de joder. Los despejes, les decía, no siempre son fáciles de hacer. ¿Se acuerdan? Les puse una función al final de la clase de la semana pasada, donde el despeje era casi imposible de hacer. ¿No? ¿Alguien lo intentó hacer ese despeje? No. Estaba difícil, esa del seno, no sé, con XY. ¿Se acuerdan? Y la pregunta era, esos despejes lo mirábamos siempre en un punto. ¿Qué significaba despejar? A ver quién se acuerda. Cuando yo despejaba, ¿cuándo estaba seguro que en ese punto, en un entorno de un punto, yo podía decir que el despeje era posible? Porque existía la derivada. Antes de eso, antes de la derivada, no hablemos de derivada todavía. ¿Cuándo yo podía? Porque eso es el teorema. Espera un poquito. Sí, Decía la escucho. gráfica de una función. Ajá, muy bien. O sea, que cuando yo despejaba, lo que me tenía que quedar en ese despeje era una función, no cualquier verdura, sino la gráfica de alguna función tenía que ser. ¿Se acuerdan de eso? Si no, no podíamos decir que se había despejado nada. O sea, cuando un despeje es posible en un punto es porque la gráfica que me queda es la gráfica de una función que satisface ese punto. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero cuando el despeje uno no lo puede hacer, hay un teorema que habíamos enunciado que decía que cuando el despeje no era fácil de hacer o no se podía hacer, ¿qué había que hacer? Decía, ese teorema a mí me asegura qué variables se pueden despejar sin decirme el despeje. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí me asegura cuánto vale la derivada de ese despeje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije todo esto? Hoy lo vamos a hacer todo esto. Lo vamos a hacer con un campo de R2 y lo voy a hacer con un ejemplo. No me voy a poner a hacerlo en forma genérica. Para eso están los videos del año pasado. ¿Está bien? Jorge, te hago una consulta. Sí, dime. Yo te iba a pedir, porque con los videos del año pasado me generé una duda y me estuve sentando a querer resolverlos, y tuve un problema, una traba, cuando lo quiero hacer con un campo, cuando ya es de R3, porque el de R2 me salió. Pero cuando lo quise hacer con uno de R3, me quedo trabada que no sé cómo despejar las derivadas, cuando quiero hacer la Bueno, ahora derivada vamos a ver. parcial. Con un campo Quiero escalar saber eso. estamos hablando, ¿no? Sí, 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 con un campo escalar, pero si podía ser de R3 también el ejemplo. Sí, 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 sí. Voy a hacer un ejemplo, entonces vamos a hacer uno de R3. No hay ningún problema. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, voy a poner la pizarra a ver si la pueden ver. Y vamos a ir
haciendo las cuentas. A ver, entonces hoy vamos a arrancar entonces con lo que es el teorema de la función implícita. ¿Estamos? Para un campo, empezamos primero para un campo escalar. ¿Está bien? Ay, ay. ¿Qué densidad, Gary? Para un campo escalar. Muy bien. Entonces, voy a hacer dos ejemplos. Voy a hacer uno de R2 para generar un planteo rápido y que se vea de qué se trata esto. Y después voy a hacer un ejemplo de R3 y creo que tengo uno en la práctica que está muy lindo y lo vamos a hacer de ahí de la práctica, uno de R3. Así le evacuamos las dudas a Ariadna. ¿Estamos de acuerdo? Que ya estuvo estudiando esto. Muy bien. A ver, supongamos que yo tengo un campo. Vamos a empezar con uno sencillo, de R2 en R y después vamos a ir a uno de R3, Ariadna. Un campo de esta naturaleza, a ver, por ejemplo, podría ser... podría ser este. Y vamos a ver qué variables son despejables en el punto, a ver, vamos a poner el punto 1, 0. A ver cuánto daría en el 1, 0 esto. La x vale 1, seno de 0 es 0, por 1, 0, menos 0, 0, perfecto. Da 0. Entonces, este punto se satisface, ¿no? ¿Vieron lo que hice, no? Para poner a cuánto es igual, pongo la fórmula. ¿Vieron lo que hice, no? Y saco el resultado. No cambiabas el punto. Claro, Y además porque la función tiene que estar igualada a 0. Sí. Claro, lo puedo igualar a 0, pero supónganse que yo hubiera puesto el punto 1, 2. ¿A cuánto lo hubiera igualado acá? Para que se satisfaga el punto, por ejemplo. Y bueno, me fijo. 1, tengo 2 por 1, 2. Tengo el seno de 2. El seno de 2 es un número muy, muy chiquito, pero no es 0. Entonces no es un número que me convenga. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, acá podría haber puesto el 0,2. Entonces ahí sí me conviene porque esto daría 0 y me hubiera quedado menos 2. Entonces acá lo tendría que haber igualado a 2 para entrar este 2 restando, ¿no? A menos 2, para entrar este menos 2 restando, sumando, digo, y cuando le reste esto, como esto me da 0, cuando le reste esto me queda todo igualado a 0, ¿entienden? ¿A cuánto habría que haberlo igualado? O sea que yo puedo armarme mi propia función implícita y poner el punto antes de poner a qué es igual. Está claro, ¿no? ¿Cómo se puede hacer trampa? Digamos, para saber cómo es esta historieta. Muy bien, tenemos esta función. Fíjense que no es fácil despejar acá, ¿no? Yo quiero saber si la x es una función de y o la y es una función de x. ¿Dónde? En este punto. Son derivadas puntuales. Perdón, despejes puntuales. Muy bien. El teorema dice lo siguiente. Si usted tiene un campo escalar, ¿no? Donde le pasa esto, quiere decir, cuando usted tiene una función implícita, el teorema asegura lo siguiente. Miren lo que dice el teorema. Vamos a poner el enunciado. El enunciado para un campo escalar, sea F un campo que va de Rn en R y P0 un punto de coordenadas x1, x2, xn, o sea, el punto tiene la misma cantidad de coordenadas que el dominio del campo, y ese punto que tiene que cumplir tiene que pertenecer a F, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y dice el teorema lo siguiente, miren lo que dice el teorema. La derivada
Cuando tengo un campo de esta naturaleza, no vamos a usar, vamos a corregir, en lugar de usar la f minúscula, como es una función implícita, vamos a usar la f mayúscula, la misma que se usa para los campos vectoriales. Pero cuidado porque es un campo escalar, ¿eh? La derivada de f respecto de las variables dependientes, por ejemplo de i, en el punto, tiene que ser distinta de 0. Si pasa esto, dice el teorema, y f se satisface en el punto, y además es diferenciable, que no lo acabo de poner, me lo comí, es diferenciable, ¿dónde? En el punto, o sea, tiene que pasar todo esto. Tengo la función, tengo el punto que pertenece a la función, y a su vez, y f mayúscula, ¿no? Estamos armándolo el teorema, ¿eh? Y f es diferenciable en el punto, o sea, todas las condiciones tiene que cumplir. ¿Qué quiere decir diferenciable? Que deben existir las derivadas parciales. Acá también tenemos que poner la f mayúscula. Hemos decidido usar la f mayúscula para las funciones, implícitas. Entonces, y además se tiene que cumplir algo más todavía, o sea que acá va una coma. Todas las hipótesis del teorema. Y además, la derivada de f, dice el teorema, respecto de i en el punto p sub 0 es distinta de 0, y la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0 es distinta de 0, fíjense que si estas derivadas parciales de toda la función f es distinta de 0 en el punto, entonces, acá viene la tesis del teorema, ¿sí? Se asegura que existe, fíjense, si esta es distinta de 0, se puede despejar la i como una función de x. Y si esta es distinta de 0, dice el teorema, se puede despejar la x como una función de y, respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Lo que les acabo de decir, que si se cumple esto, se cumple esto, y si se cumple esto, se cumple esto. El teorema se puede enunciar al revés. Si estos despejes son posibles, entonces estas derivadas son distintas de 0. O sea que acá va una doble implicación. Ahora vamos a mirar esto que significa bien. Quiere decir que yo puedo asegurar los despejes si las derivadas con respecto a qué variables dependientes, ven que son las variables, ¿se acuerdan que estas son las variables? Cuando hago el despeje son las variables dependientes. Acá la variable dependiente es la i, o sea que si esto es distinto de 0, aseguro este despeje. Si esto es distinto de 0, aseguro este otro despeje, ¿ven? Vamos a ponerle los colores. Este es este y este es este. ¿Ven? Si este despeje es posible, aseguro esto. Y si este despeje es posible es porque esta es la variable dependiente. ¿Se ve lo que dice el teorema? Muy bien. Vamos a mirar en este ejemplo cómo calculamos estas derivadas parciales. A ver, ¿cómo debemos calcular estas derivadas parciales? Estas derivadas parciales se tienen que calcular a través de la regla de la cadena, o sea, de la regla que vimos de la composición de funciones. ¿Por qué de la composición de funciones? Porque miren lo que pasa acá. Esto es lo que va a asegurar la demostración del teorema. Esta regla de la composición de funciones, mal llamada regla de la cadena, supongamos que yo tengo este campo F. El campo F depende. ¿De qué variables depende? Si estamos en R2, a ver. De X y de Y. X, sí. Muy bien, de X y de Y. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora bien,
Si yo me voy a asegurar este despeje, por ejemplo, empecemos con el amarillo, que la y es la variable dependiente cuando yo despeje. La y también va a ser una función de ¿quién? De X. De X. O sea que fíjense que esta red es una red cerrada, la de la función implícita. E inclusive la X también es función de X. Es como que hay un rulito. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Lo voy a poner en Estas rojo eso son que acá levanté. las dudas que yo te quería preguntar hoy, porque me las marqué, me quedaron pendientes de los videos. El por qué era, y no te lo puedo preguntar en el video porque no te puedo frenar. Claro, muy bien. Vamos a aclarar esto. Cuando yo tengo una red, cuando tengo una red de una función implícita, quiere decir que yo tengo, si la y es función de x, cada variable dentro del campo escalar, no quiero ir para arriba, yo tengo el campo escalar que es así, ¿no? Cada variable, si esto es función de esto, quiere decir que esto también es función de sí mismo. Porque la x actúa tanto como función como variable. Lo mismo pasa con la y. ¿Se dan cuenta lo que digo? La y quiere decir que la y es función de x y es función de sí misma. Porque las funciones implícitas, las variables que están formando a la f, al campo escalar implícito, no solamente son variables, sino que son funciones de las otras que quedan a determinar en el despeje. Por eso, cada variable tiene un bucle. Porque cada variable que está armando a la función, al campo escalar, también son funciones de las otras variables que están adentro de ese campo. Se piensan que son no solamente variables, sino que son funciones de las variables que quedan a determinar en cada despeje. Claro, porque también cuando despejo genero una nueva ecuación, es decir, una nueva función que me va a quedar. Exacto. Entonces, supónganse que yo quiero despejar la y como función de x, ¿no? Quiero despejar la y como función de x. Entonces el teorema me dice, mire, si usted tiene que exigir esto. ¿Por qué tengo que exigir esto? Porque fíjense, ¿qué es despejar la y en función de x? Si yo despejo la y en función de x, podría calcular, supuestamente, fíjense que acá el teorema se puede completar y se puede calcular, que dice el teorema, ¿qué se puede calcular? Esperen que lo voy a correr un cachito para acá a la pizarra para ir escribiendo a la derecha. No quiero borrar nada porque después lo vamos a necesitar. ¿Qué más se puede? Y se puede calcular, fíjense, se puede calcular la derivada parcial de y respecto de x, ¿dónde? En el punto. Y se puede calcular la derivada parcial de x respecto de y en el punto. También como respectivamente, o sea, tendríamos que haber borrado respectivamente, poner esto primero, vamos a hacerlo, así queda mejor el teorema. Borramos acá. Y esas derivadas parciales son también las que me aseguran los despejes, en realidad. Esas derivadas parciales me aseguran los despejes. El valor de esas dos derivadas son las que me aseguran el despeje. Exacto. Entonces, el teorema dice, y existen estos despejes y se pueden calcular ¿vieron cómo escribí el...? Yo no me lo acuerdo de memoria el enunciado, lo voy armando a medida que ustedes, se los voy explicando a ustedes, ¿vieron? Pues no es una cosa fácil de memorizar esto. Hay que tener en cuenta varias cositas, por eso tiene que ser diferenciable, si no, no me sirve. Y se pueden calcular qué cosa, entonces dijimos, la parcial de y respecto de x en el punto y la parcial de x respecto de y en el punto respectivamente. O sea, si se cumple este despeje, calculo este. Y si se cumple este despeje, calculo esto. Fíjense que la palabra respectivo significa eso, ¿no? Entró de chiripa. Muy bien.
Ahí tendríamos todo el enunciado completo. Entonces, si se puede calcular esto, yo tendría que poder, fíjense que hacer este despeje implica que existió este despeje. O sea, calcular esta derivada es porque existió este despeje. Entonces vamos a mirar cómo sería, por ejemplo, si yo quiero sacar la derivada de y respecto de x, la idea sería diferenciar a la f grande con respecto a la x. O sea, que la idea mía es ir por el camino, no solamente por el camino a través de las variables, donde la y se va a comportar también como función y no solo como variable, sino que también puedo ir por el camino corto. Entonces la función implícita, voy a tener la derivada parcial de f respecto de x por el camino corto, que sería ir directo a la x. Eso es como diferenciar a la función del lado del cero. Sería el camino corto. Voy a la x, pero voy por el lado de donde está la constante, donde está el total. Y del otro lado voy por los caminos intermedios. ¿Se acuerdan que el camino corto me da la derivada a la variable que yo quiero, sea total o parcial? Ahora, cuando voy por los caminos intermedios, ¿qué voy a tener? Voy a tener la derivada de f respecto de x. Me van a decir, pero no es la misma que esta. No, porque esta es la que marqué en amarillo. Y esta es la que voy por acá, por el camino violeta, mirá. A la X. Esta va por el camino violeta. ¿Ven? Me van a decir, ¿pero no da la misma cuenta? No, no da lo mismo. Ahora vamos a ver cuánto da. Porque es la derivada de f respecto de x, y después, como la x se piensa como función, tiene su propio bucle. Por la derivada de x respecto de x, que es donde está el bucle, ¿ven? Voy por el camino corto a la x. Primer camino corto. Y como tengo otra alternativa, ¿cuál es la otra alternativa? Ir a través de la y, voy a tener la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Fíjense que acá aparece la que puedo calcular, ¿ven? Este camino, ¿cuál es este camino? Este camino es el que voy a marcar el naranja, miren. Es este. Creo que están bien claros los caminos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo se mira una función implícita? A ver si hay preguntas. ¿Están ahí todavía? Ya se me durmieron. No, no, estamos acá, estamos acá. ¿Están ahí? ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Cómo se mira el camino implícito? ¿Y todas evaluadas en un punto, Jorge? Y muy buena la observación. Todo esto que no lo puse, va todo evaluado en P0, en un punto genérico. Está en R2. Fíjate que yo te lo estoy haciendo en R2, porque ¿cuántas variables puse? 2, ¿no? Ahora te voy a hacer el DR3. Pero antes de hacer el DR3, y saqué de acá, ¿qué despeje? Si yo puedo calcular esta que está doblemente marcada en amarillo, ¿qué despeje me garantiza esta? Este despeje me garantiza, ¿ven? Si yo hago este cálculo y obtengo un resultado. Ahora vamos a ver si se cumple que esto tiene que ser distinto de 0. Ahora vamos a mirar lo que dicen las hipótesis del teorema. Antes de eso se puede achicar este resultado. Lo primero que se puede mirar es cuánto vale la derivada de f respecto de x por el camino corto. ¿Cuánto vale esta derivada por el camino corto? 0. ¿Por qué? Porque es Esa debe ser evaluarla, la- es el valor de la constante. Es evaluar la x en la función y te lleva hasta te da el valor de la constante. Eso entendí yo en el video del año pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una función implícita, sea de una variable o de muchas variables, igualada a una constante, suponete que no tengas un cero, tengas una constante, sea un número esto, esta derivada
implica el camino largo. No importa que vaya a la X, a la Y, a la Z, a la X1, a la X2, a la X3, no importa a qué variable vaya. Siempre va a valer 0 porque es mirar a la F del otro lado de la igualdad. Y como la F derivada una constante con respecto a cualquier variable del otro lado de la igualdad, ¿cuánto da la derivada de una constante siempre? 0. 0. Y ese es el Cero. motivo por el cual esto vale 0. Valga 0 esto, valga un número esto, que no lo entraron restando adentro de acá. Suponete ese ejemplo que puse hoy, que quedaba un -2 y lo entraba sumando, lo entraba restando para que quede igualado a 0. La derivada de una constante siempre es nula. Entonces, este resultado, el camino corto, implica eso. No importa si va a la X, a la Y, a la Z, a la X1, a la X2, a la X3, a la que vaya. ¿Entienden? Y hay otro dato que acá es importante que se puede resolver. Lo que está en rojo, ¿cuánto da la derivada de una variable respecto de sí misma? 1. 1. 1. Esto sí lo saben, ¿no? Esta es más difícil saber por qué da 0. Pero cuidado, esta no da 0. Porque esta es la derivada de f respecto de x acá adentro, no del otro lado de la ecuación. ¿Entienden? Esta es la derivada de f respecto de x del otro lado de la ecuación. Es como que yo derivo a la constante respecto de x. Pero acá adentro es la derivada de la f respecto de la x que está acá adentro. En este caso sería de la x1, pero acá, como tengo dos variables, le puse xy. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No sé si me siguen. ¿Estamos o no? A ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda achicado esto? Miren cómo queda achicado esto. Queda así. Queda que 0 es igual a la parcial de f respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿Qué me asegura el teorema? Que puedo calcular esto. Quiere decir que puedo despejar esto de acá. ¿Cómo queda despejado? Esto pasa restando. Se me queda un menos. Y esto pasa dividiendo, ¿no? Me queda la derivada de f respecto de x dividido la derivada de f respecto de y. Cuidado, pero todo esto ¿dónde? En el punto. En el punto. Si este cálculo, esta cuenta, yo la puedo hacer, la y se puede despejar como función de x y de paso calculo la derivada. Pero ¿por qué tengo el teorema? Me dice que la derivada de f grande respecto de y tiene que ser distinta de 0. Acá se ve claro por qué tiene que ser distinto de 0 lo de acá abajo. Porque está dividiendo al hacer la red. Y al hacer la red, al quedar dividiendo, no puedo dividir por 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lo evalúe esto en el punto y me dé 0, ese despeje no se puede hacer y tampoco puedo calcular su derivada. ¿Entienden? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen? Miremos el otro caso. ¿El otro caso cuál es? De R2. La derivada de f respecto de x. ¿Cómo me va a quedar la red? Esto no es tan fácil, pero bueno. Tengo de nuevo la x y la y. Ahora, ¿cómo sería la red? Ahora voy a El la y. camino corto sería de F a I. Y el bucle estaría acá, ¿no? Exacto. Y el camino corto sería, el que va acá, ¿ven? Sería este el camino corto. Este sería el corto. Y después, ¿qué más tenemos que asegurarnos? Que la x, esto lo hicimos, es función de y, ¿no? O sea que a la x voy como función, ¿no? Para ir siguiendo los pasos. Y ahora de nuevo, la derivada de f respecto de y, porque ahora voy todo a la y, por el camino corto, ¿cuánto me daría esto? Y también 0. También se 0, porque estamos mirando la constante y no importa si tengo una x, una y, lo que les dije recién. Mientras que adentro no da 0. Y acá ¿quién viene? La derivada de y respecto de y por el bucle, ¿no? ¿Ven? Más
la derivada de f respecto de quién, de x, por la derivada de x respecto de y. ¿Vale? Voy a ver si se va entendiendo, ¿no? ¿Qué camino es? A ver, el violeta. El violeta es este ahora. ¿Y qué más? ¿Y el naranja cuál es? El naranja es este, ¿no? Y ahora tenemos que calcular esto, ¿no? Todo esto, ¿dónde hay que evaluarlo? Dijeron. Siempre en P0, ¿no? No sé si se ven con los colores. A ver qué me dicen, si vamos claro. Pregunten, si quieren preguntar. ¿Iván? ¿Va bien con esto? Sí, todo re bien, profe. ¿Se va Todo bien. entendiendo? Ujú. No es tan difícil, ¿no? No, Macho yo mío. esto por suerte lo pude entender bien porque, bueno, tenía bien claro todo el tema de las composiciones que habíamos hecho antes, entonces lo Claro. pude enganchar con esto. La única diferencia con la función implícita es que tenés el bucle y siempre lo que te queda de este lado da 0. Porque es como En derivar la campos que escalares. en campos escalares. En campos vectoriales dan 0, pero son vectores 0. Ahora lo vamos a mirar eso. Sí, pero es por otro Paciente. motivo. Digamos. Ya va, ya va. Fíjate, para los que no lo vieron, esto da 1, ¿no? Y acá nos queda, y si despejamos, del despeje que nos da, puedo sacar la derivada de x respecto de y, en P0, paso esto restando, me queda la derivada de f respecto de x, y en el denominador, negativa, ¿no? Me queda esto, espere que voy a poner bien el menos, que me quedó medio feo ahí, negativo. Y en el denominador me queda la derivada de f respecto de quién. ¿No sería al revés? Al revés, lo estoy poniendo mal, ¿no? Acá va la y, Sí, ahora, y abajo va la X. y abajo va la x. Y acá está claro por qué esto ahora tiene que ser distinto de 0, que es lo que dice el teorema. Si esto es distinto de 0, usted puede calcular esta derivada. Si usted puede calcular esta derivada es porque el despeje de la x como función de y es porque se puede hacer. Aunque usted el despeje no hace falta que lo haga. Porque si pude calcular la derivada es porque el despeje es posible. Vamos a mirar dos ejemplos para cerrar esta parte de R2. Miremos este ejemplo que tenemos acá, x seno de x por y menos y. ¿No? A ver, miremos el ejemplo. El ejemplo que teníamos es f, estoy acostumbrado a ponerlo, vamos a poner en mayúscula, f de xy es x por el seno de x por y menos y igual a 0, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que sacar según el teorema? Por ejemplo, quiero saber si la y es función de x en el 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? El 1, 0 la satisface, está todo bárbaro. Bueno, vamos a mirar esta primera parte. Para que esto se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Según el teorema. Se tiene que cumplir esta regla. La derivada de f, primero tengo que mirar, ¿qué me conviene mirar primero? Si la derivada de f respecto de y en el punto me da distinto de 0. Entonces voy a sacar la derivada de esta f grande respecto de x, no, perdón, respecto de y, ¿no? Que es lo que está abajo, y me voy a fijar si en el 1, 0 me da distinto de 0. Si esto me da distinto de 0, ese despeje se puede hacer y puedo calcular la derivada. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Por ahora no lo sé. Entonces, ¿cuánto da la derivada de esta cosa respecto de y? A ver, vamos por partes. La x es una constante, ¿no? La y está acá en el argumento. Quiere decir que acá tengo que derivar ¿qué cosa? Esto es una constante. La constante es, cuando yo derivo, a ver si se entiende, cuando yo derivo un producto, esto es como derivar 2 seno de 2 por... ¿Entienden? Esto es como derivar 2 por el seno, porque esto es la x es un número, de 2i, ¿no? La variable es la i. ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo se deriva esto? ¿Cuánto daría la derivada de esto si fuera el número? A ver. Escucho. Derivada parcial, ¿no? A ver cómo estudiaron, si saben esto. Esto ya es tema de... Después derivamos acá, hay una regla.
Bueno, primero es hay que poner la constante, queda ¿Cómo 0. está? Exacto. Bueno, podemos Después hacer tenemos producto. el seno, sería la derivada del seno, es el coseno. Bueno, entonces más la derivada del seno, que es el coseno de 2i. Estamos mirando esta, después reemplazamos el 2 por la x. Después ahí tenés una Una composición. multiplicación, sería xy, la x queda afuera, así que quedaría y sola, ¿no? ¿Cómo y sola? A ver, Claro, si tenés porque no la está derivada x por y. de esta cosa, ¿cuánto es la derivada del seno de 2x? La derivada del seno es el coseno de la verdura que tenés, Ah, por 2, la claro, derivada de lo sería que un x adentro, 2. por Ya x. está. ¿Cómo 2x? ¿Qué 2x? No, La x no está, queda la x 2. es el 2. Claro, la X es 2. Sería 2 por 1, que es 2. Esto se fue, porque 0 por algo se fue. Entonces me queda, en el caso que yo tengo acá sería x por el coseno de xy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí. Eso sería en este ejemplo. Y esta menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y esto lo tenemos que evaluar en el 1, 0. ¿Cuánto da esta cuenta en el 1, 0? Pongo el 1 acá, pongo el 1 acá y pongo el 0 acá. 1 por 0, 0. Nos queda El menos 1. coseno de 0, Perdón, 1, 0. 1. Por 1, 1. Menos 1, 0. Sonamos. ¿Cuánto me dio esto? 0. 0. Si me dio 0, la y no es función de x. No puedo hacer el despeje. Y si no puedo hacer el despeje, ¿entienden? No puedo reemplazar acá abajo, porque tendría que reemplazar con un 0, aunque calcule esta, acá tendría que reemplazar con un 0, ¿y cómo hago esta cuenta? No puedo sacar la derivada. ¿Entendieron lo que dice el teorema? O sea que acá no es que el despeje está difícil, despejar la y como una función de x. Acá es imposible despejar la y en función de x. ¿Está claro? No es que yo no lo puedo hacer, sino que no se puede hacer, que es muy distinta que la cosa que yo no lo pueda hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La y nunca va a ser función de x. Este despeje no es posible. No es que es difícil porque a mí me cueste hacerlo. No sé si se entiende eso. No es lo mismo que algo sea difícil porque yo no lo pueda hacer y otra cosa que sea imposible hacer. El teorema me asegura que este despeje nunca lo va a poder hacer porque viola una de las hipótesis del teorema, ¿ven? Al darme 0 esto, y al estar en el denominador y no poder calcular la derivada esta del despeje, la derivada del despeje, ¿qué quiere decir? ¿Dónde? En el punto. Capaz que si este punto hubiese cambiado, este despeje podría ser posible. ¿Entienden? Depende del punto. Miremos el otro, a ver si es posible. ¿El otro cómo sería? ¿Qué tendría que mirar para ver si el otro es posible? Fíjense que no hay que hacer ningún despeje para ver si puedo despejar. Tendría que hacer esta, ¿no? Ahora tengo que derivar con respecto a x. Empezamos de nuevo, a ver. ¿Cuánto da la derivada? Cuidado, la x es la variable ahora, no la y. ¿Cuánto daría la derivada de esta cosa? Ahora seguimos con el producto. Es la derivada de este por este sin derivar. Y la x es la variable. Quiere decir que la derivada de esto da 1. Por esto sin derivar queda eso. Más la derivada de esto por esto sin derivar. Jorge, consulta, ¿no quedaría el seno de XY? Porque no lo derivé nunca. Ah, perdón. Tengo que agarrar la de arriba, tenés razón. Claro. Perdón. Estaba agarrando la de abajo. Ahora es la derivada. Estamos derivando esto, perdón. Esto hay que derivar. No esto, esta es la derivada que ya hice hoy. Entonces me queda, es la derivada de este por este sin derivar, más la derivada de este por este sin derivar. Pongo este sin derivar y la derivada de este con respecto a x, ¿qué me da? Cuidado acá, pues es una regla de la composición. La derivada del seno me da, de nuevo, el coseno por la derivada de lo de adentro con respecto a quién, con respecto a x. ¿Cuánto da la derivada de lo de adentro con respecto a x? Laurita, no Ariadna. A ver, Laurita, ¿cuánto me da la derivada de eso respecto
de X de lo que está ahí adentro. La variable es la X. A ver, Laurita, ¿cómo andamos con esto? No está claro todavía, a ver. ¿Quién se lo está chiflando? A ver quién se lo chifla. Que no sea Ariadna. Y, profe. No, vos tampoco. Claro. Es la I, ¿no? Pero fíjense que no saben derivar bien esto todavía, ¿eh? ¿Se dan cuenta que si no saben derivar vamos mal con esto, no? Estamos sacando derivadas parciales y todavía no han practicado derivadas parciales. No sé si lo van viendo. La derivada de lo que está acá adentro, si la X es la variable, la Y es una constante. Quiere decir que esto sería como X por 3. ¿Cuánto es la derivada de X de 3X? Hola. A ver. ¿Cuánto es la derivada de 3X? 3. 3. ¿Cuánto es la derivada de XY, si la Y es la constante? Y Y. Entonces acá me queda una Y. La voy a poner acá adelante, para que quede más ordenadito. ¿Está? Y después tengo que derivar esto con respecto a X, pero la Y es una constante, es 0. Se fue. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Todo esto lo tengo que evaluar. ¿En qué punto? En el 1, 0. Vamos a ver cuánto da. Vamos a evaluar esto en el 1, 0. Donde tengo la X tengo que poner un 1 y donde tengo la Y tengo que poner un 0. ¿Estamos de acuerdo? Donde tengo la X tengo que poner un 1 y donde tengo la Y tengo que poner un 0. Donde tengo la X tengo que poner un 1 y donde tengo la Y tengo que poner un 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto sería 1 por el seno de 0 más 1 por 0, 0 por el coseno de 0. El seno de 0 da 0, por 1, 0, más el coseno de 0 da 1, por 0, 0, 0 más 0, 0. O sea, los Ese dos tampoco nos se dieron puede hacer. 0. O sea que la X no es función de Y. ¿En dónde? En ese En punto. P0 igual al 1, 0. O sea que en ese punto no podés despejar ninguna de las dos variables. En este caso. ¿Se dieron cuenta? Jorge, y Escucho. podemos tener el caso de que una sí y la otra Y no, otra no, o ninguna de las dos, o las dos que como en sí, este. Está como bien. en este. Este es un ejemplo. ¿Te das cuenta, Florencia? Sí, sí, no necesariamente tienen que ser las dos distintas. Podemos una ser imposible y la otra no. Digamos, tenemos las tres opciones. Que las dos sean... Está bien. Eso quería que... Esto también es imposible. Son Pero imposibles. ya con eso no se cumpliría el teorema, ¿no, profe? Exacto. Cuando Claro, vos eso no se ya puede despejar. porque estás violando esto que está dentro de las hipótesis. Cuando ya se viola esto, porque esto tiene que ser distinto de 0 y te está dando igual a 0 en el punto. Porque esto está dentro, fíjate dónde está esto en el teorema, no está en la tesis. La tesis está después de la equivalencia, ¿no? Mirá, está antes, ¿ves? Todo esto es hipótesis del teorema. ¿Ven? Esto se los enseñó María Nieves. Si hay alguna de las pocas cosas que enseña bien es esto. Entonces, esto que voy a marcar en azul, desde acá hasta acá, es la hipótesis, ¿no? Y desde acá hasta acá es la tesis del teorema. ¿Está bien? O sea, la hipótesis, doble implicación, la tesis. Quiere decir que el teorema va y viene, ¿no? ¿Se ve? Creo que mejor... Entonces, ¿qué estás violando vos? Vos sabés que no se pueden violar las hipótesis de un teorema. Vos podés falsear la tesis y demostrar por el absurdo, pero no podés falsear las hipótesis, no podés violar la hipótesis de un teorema. Más se está demostrando por el método directo. Sí, escucho. Aparte porque porque es una implicación y antecedente falso, por más que sea verdadero el consecuente, ya es todo falso. Claro, porque ¿cómo la estamos mirando nosotros? La estamos mirando así. Se podría mirar para el otro lado también. También vale. Y el ¿Estamos? despeje me lo garantiza la derivada parcial.
Cuando me Exacto. da distinto de 0. En Te el lo di- punto, o sea, son todas esas condiciones, no en cualquier Exacto. lado. Ahí va. En el punto y no en cualquier lado. Exacto. Muy Y bien. que el punto pertenezca A la la función, función. lógico. Si no, no te sirve. ¿Te das cuenta? Miremos un ejemplo más simple, donde un caso sí y el otro no. Voy a poner otro ejemplo. Hay una función, Jorge, parecida a la que pusiste, que yo la practiqué y te da en un caso sí y en otro no. Y en otro no. ¿Querés mirarla esa? No, yo porque justo tenía una, la que vos quieras, yo porque justo la tenía acá y me da en uno sí y en el otro no me dio. Bueno, dale, pásamela. Es parecida, es la que vos dijiste Dale. la semana pasada. X cuadrado por el seno de XY. Nada más. Claro, Igual, ahí. igual A a cero. 0. ¿Y el punto? El 1, 0 también. Ah, bueno, muy bien. Por eso es Fíjense parecida que, a la de arriba. claro, fíjate que si vos si pones el punto, anda bien. Pero entonces vamos a sacar la derivada de f respecto de y. Si esta se puede dar en el 1, 0, ¿qué puedo despejar? Si esta es distinta de 0, se da que la y es una función de x y puedo calcular la derivada parcial, la derivada parcial de y respecto de x en el 1, 0. O sea, esta la puedo calcular. Vamos a ver si es cierto. Si yo despejo, o sea, el despeje se cumple y se cumple esto. Tengo que tener un resultado acá. ¿Estamos? Entonces saco la derivada de f respecto de y. ¿Cuánto me da la derivada de f respecto de y de esta verdura? A ver. Que no sean ni Van, ni Ariadna, que ya sé que ellos ya lo saben hacer. ¿Cómo? X al cuadrado Sí, por el coseno de XY por el coseno de xy por Y. Por Por X, Y. perdón. ¿Por x o por y? ¿Quién está hablando? Perdón. Juan. Juan. Dale, Juan. Por Por X, x. profe. Por x. Muy bien, Juan. A ver, porque estamos diferenciando con respecto a y. La x es una constante. Muy bien. O sea que nos quedaría como una especie de x al cubo. ¿Podemos ponerle acá afuera? Acá. Claro, quedaría. Si lo evalúo en el 1, 0, ¿cuánto me da esta historieta? Acá va un 1, acá va un 1 y un 0. Coseno de 0 da 1, por 1, 1. No me da 0, me da distinto, me da igual a 1, y 1 es distinto de 0. Entonces, este despeje sí es posible. ¿Sí? Vamos a calcular la derivada, que es lo que me dice cuánto vale el teorema. Para sacar la derivada, ahora sí me tiro a hacer el otro despeje. Tengo que sacar ¿qué cosa para la derivada? A ver. ¿Qué derivada puedo calcular? La derivada de f respecto de x. A ver, no, sí. A ver, ¿cuál es la que puedo calcular? Si la y es una función de x, puedo sacar la derivada no de f, de y respecto de x, ¿no? Esta es la que puedo calcular. ¿Se ve? ¿Dónde? En el 1, 0. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cuánto daría esta derivada? A ver. Esto sería menos, según el teorema, sería la derivada de f respecto de x en el 1, 0, dividido la derivada de f respecto de y en el 1, 0. Claro, tenemos Menos, que en el calcular denominador también ya la lo derivada calculé. Claro, ¿Cuánto me faltaría dio la el del de abajo? denominador. Me da un 1 en el denominador, porque ya lo calculé para probar si se podía hacer. ¿Ven? Ya uso ese resultado. Y ahora me falta arriba. Vamos a mirar la de arriba. ¿Cuánto da? Tenemos que sacar para lo de arriba. Si saco lo de arriba, también ya estoy probando si puedo despejar la x como función de y, cuando saque lo de arriba. ¿Se dan cuenta? Ya puedo saber lo que da el otro despeje, si se puede hacer el otro despeje, ¿no? Tengo que sacar la derivada de f respecto de x ahora, ¿no? Para saber esta cuenta. Tengo que venir acá, siempre al campo tengo que venir. En el 1, 0. ¿Cuánto me daría esta cuenta? A ver. ¿Cómo saco la derivada de esto respecto de x? Ojo el piojo, porque tenemos un producto acá.
No con respecto a y, sino Claro. con respecto a x. Sería el primero, el derivado del primero por el segundo sin derivar. Bueno, ¿y Sería cuánto va a dar? 2x por seno de xy Sí. Muy bien, Ludmila. más el primero sin derivar, que sería x al cuadrado, por Ujú. coseno de xy por x. ¿Cierto? Por x, ¿no? ¿Por x? ¿No sería por ahí ahí? No, por I. Por Por I. I. Por ahí. Ahí está. Ahí te pifiaste una. Ahí Porque está. estamos derivando con respecto a x, la variable es la x. Quiere decir que si vos derivas Exacto. x, acá me queda Exacto, por I. por Sí, I. sí, sí. Ahí está. Entonces, quedó claro, ¿no? Ese es un error muy común cuando uno deriva. Así que mírenlo bien, con Sí. cuidado esas cosas, ¿eh? Los ojos cruzados quedan. Claro, porque uno no está acostumbrado a pensar en la variable encima que es una constante. No solamente, fíjate que acá estamos pensando en las variables, que son funciones y que a su vez son constantes, cuando uno se da cuenta. O sea que hay que tener en cuenta todo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces vamos a poner el 1 donde está la x y el 0 donde está la y. Acá va un 1, acá va un 1, acá va un 0, acá va un 1, acá va un 0, acá va un 1 y acá va un 0. 2 por 1, 2. 1 por 0, 0. El seno de 0 es 0. Por 1, toda esta cuenta da 0, ¿no? ¿Está bien? 1 al cuadrado, 1. Por 0, 0. Y el coseno de 1 por 0, que sería el coseno de 0, esto da 1. 1 por 0 por 1, todo esto da 0. O sea que toda esta cuenta me dio 0. Sonamos. Este despeje no es posible. Me van a decir, pero ¿y cuánto da la derivada que estamos calculando? Que la pensamos que arriba da 0, porque cuando ponga el 0 ahí arriba, toda esta cuenta 0 dividido cualquier verdura que no sea 0, da 0. O sea que esta derivada se pudo calcular en el 1, 0, da 0, y este despeje es posible. ¿Se dan cuenta cómo se calcula? Inclusive ese despeje que es posible en la ecuación original de la función implícita quedaría como una constante, ¿verdad? Claro, muy bien en la observación, muy bien Ariadna, muy bien, sí señor. Y fíjense que ese despeje, que sería la y como una función de x, no es tan difícil de hacer, se puede hacer ese despeje. Porque fíjense que ese despeje, ¿cómo sería? Yo tengo que despejar de esta ecuación, tendría que despejar la y, ¿no? Paso la x para allá, está multiplicando, la pasa dividiendo. Cuando pasa esta x dividiendo, como esto es una x al cuadrado, esto es positivo, lo puedo pasar dividiendo. El 0 se come la x al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces me quedaría el seno, cuando pase esto para allá, me va a quedar el seno de xy igual a 0 sobre x al cuadrado, ¿no? Está multiplicando. Entonces me va a quedar el seno de xy igual a 0. ¿Cómo paso el seno para el otro lado? Va a ser x por y igual al seno a la menos 1 de 0. Y si quiero despejar la y, me va a quedar el seno a la menos 1 de 0 sobre x. Ese sería el despeje, ¿no? Y el seno a la menos 1 de 0, el seno a la menos 1 sería el arcoseno. ¿Para qué valores el seno vale c? O sea, ¿para qué valores de ángulo el seno es 0? Sería la pregunta. Para 0, 2pi, o sea, para npi, ¿no? Todo lo que está sobre el eje X tendría que ser Exacto. en O los sea que esto ejes podría X, ser ¿no? de esto daría 0. O sea que el despeje es y igual a 0. ¿Qué es lo que están diciendo ustedes? ¿Y cuál es la recta y igual a 0? El eje X. El eje X, exactamente. Claro, Todo por eso yo recién estaba pensando, las derivadas dan la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si es 0, queda una recta constante que directamente no me dice nos nada. da la pendiente. Claro. Exacto. Ahí está lo que están asegurando ustedes intuitivamente, acá se los demostré con la cuenta. Ahora, la otra variable no es tan fácil de despejar la x, porque la x la tenés acá y la tenés en el argumento. ¿Te das cuenta? No solamente que no es fácil de despejar, si lo pudiese despejar, lo que queda no es función.
y al no ser función, el despeje no es posible. ¿En dónde? En el punto. No es posible en el 1, 0, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Pero sí podría claro. encontrar otro punto de la función en el que sí sea posible el despeje. Claro, ¿no? sí, lógico. Se me ocurre ahora, no probé ir por ese lado cuando resolví Pero este cuidado, ejercicio. si cambiás de punto, primero tenés que hacer que la función cumpla el punto, ¿eh? Claro, sí, Claro, sí. porque te Para cambian las otro derivadas y punto todo. que fuera dentro de la Exacto. función original. Dentro de la función. Hay dos maneras de sacar la derivada esta. O despejo, y agarro el despeje y hago la derivada, pero el teorema, ¿cuál es el chiste del teorema? Que esto sirve cuando yo el despeje no lo puedo hacer. ¿Entendés? Porque cuando el despeje lo puedo hacer, ¿para qué miércoles usa el teorema? Despejo, calculo la derivada que quiero y chau. El teorema está bueno para cuando no sé si se puede, porque a ver, ¿cómo estoy seguro cuando tengo una función espantosa con muchas variables si el despeje se puede o no hacer? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque una cosa es que yo no lo pueda hacer. Porque, a ver, una cosa es que yo no lo pueda hacer porque soy medio tarado y no lo sé hacer. O no puedo. Qué sé yo, no me doy cuenta cómo despejarlo. Y otra cosa es que no se pueda. Capaz que Cuando no la se función puede. esté limitada. Claro, pero a ver. Cuando observo que no son todos los reales que yo puedo colocar. Está bien, en eso es cierto Y también. puedo sacar las derivadas parciales. Claro, pero el teorema lo que me está diciendo es no pierda tiempo en buscar un despeje, aunque se vea complicado, porque no va a encontrar nada, porque ese despeje no se puede hacer. Eso es lo que quiero que se den cuenta. El teorema es fuerte el teorema lo que hace. Me dice que no lo puede hacer, o sea, una cosa que sea difícil, que yo no lo pueda hacer porque a mí no me sale. ¿Entienden? Y otra cosa que no se pueda, aunque yo lo busque. Son dos cosas completamente distintas. ¿Se dan cuenta de eso? El teorema es fuerte, me está diciendo, mire, no busque al cohete porque va a perder tiempo nada más. No lo va a encontrar. Ahora, en el otro caso, en ese que yo hice recién con el arcoseno, con el seno a la -1, por ahí un poco más complicado porque por ahí a ustedes no se les ocurrió pasar el seno de esa manera, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa, que a ustedes no les salga. Pero no quiere decir que a ustedes no les salga, el despeje no se pueda hacer. Eso es lo que quiero que se den cuenta de esto. Son dos posiciones distintas ante el mismo problema. Una cosa, por eso el teorema es una herramienta fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque al poder sacar esa derivada parcial, eso que está en el... Fíjense que esas derivadas son siempre con respecto a qué tipo de variables si el despeje se puede hacer. A ver, si se dan... Dependientes, porque a ver, cuando yo calculo la derivada de y respecto de x, ¿qué despeje estoy haciendo? La x como una función de y, ¿ven? Y si la x es función de y, la x es la variable dependiente. Siempre lo que está abajo de la derivada es la variable dependiente, mientras que lo que está arriba es la variable independiente. En cambio, cuando yo miro el otro ejemplo, el caso contrario arriba, la derivada de y respecto de x, ¿qué despeje puedo hacer? Como y función de x, porque... A ver, ¿cuál es la variable? Claro, y función de x, pero cuando saco la derivada del campo, ¿qué variable tengo abajo? La dependiente, ¿ven? Es la derivada de f con respecto a la variable dependiente y puedo calcular la derivada de la variable dependiente respecto de la independiente. ¿Entienden eso? Que es lo que uno hace normalmente en análisis 1. ¿Sí? Miren, ¿quieren que miremos un ejemplo con DR3? A ver, ¿qué me dicen? Jorge, en el práctico hay uno, el primero de todo, Ahora lo que hacemos. si yo reemplazo el punto, no me No da. anda. No anda, a ver. Y puede ser, lo arreglamos. Claro, con Diego lo que hicimos fue cambiarle un par de signos para que nos dé. ¿Era eso o buscar otro punto? O agarrar. A ver, hay muchas maneras de arreglarlo. Bueno, vamos a hacer el 32, ya que lo trajeron a colación. Este es de R3, Ariadna, mirá. Tiene tres variables, X y Z tiene. ¿Está bien? ¿Vamos a hacerlo? A ver. Sí, perdón, Jorge, no podía responder. Pero sí, No, está bien, quería ver perdóname. quería ver el DR3 porque me pasó eso. Cuando quise empezar a ver, hice la red
hice la red de los tres, porque tuve que hacer hice 3 redes, una para cada variable, me planteé cómo sería la ecuación con todas las derivadas parciales, y llegué a un punto que tenía 2 derivadas parciales que tengo que calcular. Entonces no entendía cómo ir haciendo esto para despejar y que me quedara la división y cuál es la que tiene que ser Vamos a distinta. hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? A ver Sí. cómo se plantea. A ver. ¿Quién me lo canta? Así como está, así lo vamos corrigiendo. Vemos cómo lo corrigieron ustedes y todo. A ver. El campo es, vamos a ponerlo con mayúscula, como dijimos que vamos a poner ahora todos los campos, sean escalares o vectoriales, lo vamos a poner con F mayúscula cuando son implícitos. X y Z igual. A ver, cántamelo. Así nos voy entrando con la... ¿El que tengo yo o el de la práctica? Porque yo No, lo como saqué está en de la práctica, cántenmelo. Ah, yo el que intenté hacer lo saqué de tus videos del año pasado que vos ibas Sí. escribiendo. Los de la práctica no sé cuáles son. Yo se lo dicto. Dale. X al cubo menos XY al cuadrado más Z cuadrado X menos ZY cuadrado más 6 igual 0, y el punto es 1, 2, 3. Bueno, vamos a ver si este punto primero tenemos, para que se cumplan las hipótesis, ¿qué tiene que pasar? Que P0 tiene que pertenecer a F. Eso es lo primero que tiene que pasar. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto está dentro de las hipótesis. Si yo meto este punto acá, acá me quedaría 1 al cubo 1 menos. La I vale 1. 1 por 2 al cuadrado, 4. Más, la Z vale 3 al cuadrado, 9. Por la X que vale 1. Menos la Z que vale 3. Por la Y que vale 2 al cuadrado, 4. Más 6 me tiene que dar 0. A ver. 1 menos 4 más 9. 3 por 4, 12. 9. Nos da 0. Más 6, perdón. Más 6. Ahí está. Más 6. A ver. ¿Está bien la cuenta? Metí todo este punto acá. A ver cuánto da esta cuenta. 9 y 1, 10. Menos 4, 6. ¿No? Más 6, 12, menos 12, 0. 0. ¿Quién me Es dijo que que ese... no? No, es que está, ahí ya está modificado para Claro, que ya dé está 0. modificado ahí. Ah, ya lo arreglaron. ¿Y Claro. cómo estaba Sí, acá? perdón, Ahí- yo se lo dicté como lo hice. Donde está el Perfecto. 6, donde está el 6 es un menos en la práctica. Ah, acá había un menos. Claro. Lo arreglaron con esto. Con el 6 Claro. no andaba. Supónganse. No, en 2 signos, Jorge. Donde está el 6 hay un menos en la práctica, le pusimos un más. Y antes, ahí Ahí también. en la práctica hay un más y le pusimos un menos. Ustedes le pusieron así como lo arreglaron, que anda bien, pero en la práctica estaba un más y un menos. Muy bien. Exacto. Vamos a suponer que acá hubiera sido un más y acá hubiera sido un menos, ¿no? ¿Me están diciendo? ¿Cuánto daría la cuenta? Acá tengo que sumar y acá tengo que restar. A ver cuánto da esta cuenta. Me queda 9 y 1, 10. Y 12, 22. Menos 10, Me siguen quedando 12. me siguen quedando 12. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, los chicos lo arreglaron cambiando los signos y anduvo. O le agrega un menos 12 al final y listo. O le agrego, claro, le agrego un O menos un- 12 o o le un pongo 12 un 12 positivo, de claro. este lado, del lado donde está el 0, después lo entro restando y se lo junto con el menos 6 y ya está. Otra Sí, manera de seguramente arreglarlo. fue un error Y de cambiar- tipeo. A veces en los libros también pasa eso, en las actividades. No, Hay que a vigilar. ver, No. puede ser que no sea un Cambiar el error, punto. puede ser que como Puede ser nadie que se hayan prueba, puesto para que nadie, para que como que se piense que el punto pertenece y después vos sacás toda la Y- derivada y al final el punto no pertenece. exacto, está para eso. Muy bien el que lo miró, porque en realidad yo lo puse para eso, este problema. Este problema lo redacté yo. Lo puse porque nadie mira, porque todo el mundo se va a la derivada directamente, pero nadie mira si el punto pertenece al campo. Ay, yo fue lo primero que hicimos fue eso. Y eso es lo asegurarnos de primero que hay estaba. que hacer. Así que felicito a la gente que estuvo mirando eso, porque era lo primero que había que mirar. Excelente, entonces como esto se cumple, bárbaro, esto es verdadero.
Ahora sí podemos arrancar. Estamos tranquilos. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Bueno, de distintas maneras. Si queremos, podemos corregir signos para que el punto pertenezca, podemos agregar o restar lo que sobra. Como son constantes, no tengo ningún problema y ya lo hago pertenecer. ¿Quedó claro entonces? Esa era la primera idea. Buscar otro punto también sería que se corresponda También. con los signos originales, que sería por ahí más trabajo, Eso pero... Claro, pero se dan cuenta que la idea ¿cuál es? Que ustedes se acostumbren cuando le dan algo así, de mirar todas las hipótesis del teorema. ¿Entienden? Otra de las hipótesis dice que este campo tiene que ser diferenciable. ¿Es diferenciable este campo? ¿Qué quiere decir diferenciable? Que todas las derivadas parciales existan, no importa si son continuas o no, pero al menos tienen que existir, sí, porque yo preciso las derivadas parciales, ¿no? Puedo sacar las derivadas parciales de todas estas variables. ¿Esto qué es? Un polinomio, ¿no? Sí, ¿Tiene algún sí, problema sí. el polinomio para sacar sus derivadas? No está limitado a nada. No está limitado a nada. Entonces esto siempre es diferenciable. Otra de las hipótesis que se cumplen. ¿Entienden? Se tienen que cumplir todas esas cosas. Si no, esto no funciona. Muy bien. Entonces ahora supónganse que ¿qué variables puedo despejar en términos de cuáles acá? Bueno, podemos hacer que la x sea una función de iz. ¿Cuántas tenemos acá? 3, ¿no? Que la y sea una función de xz o que la z sea una función, ¿no? De xy. Son las 3 que podemos sacar, ¿no? Estos son los despejes posibles. Si tengo este despeje, puedo sacar la derivada de x respecto de y la derivada de x respecto de z, ¿no? ¿Dónde? En el 1, 2, 3. ¿Dónde? En el 1, 2, 3. O sea, puedo sacar estas dos, porque es la derivada de la variable dependiente respecto de cada una de las independientes. Estas dos derivadas puedo sacar. ¿Se ve? Voy a correr esto un poquito, esperen. ¿Cuántas y eso derivadas? se ve bien con la red. Con la red se va a ver perfecto ahora cuando lo hagamos. Además, tenemos que ver que hay un rulo también en cada una de las variables. Muy bien, Ludmila lo tiene clarísimo. Vamos bárbaro, Ludmila. Me encanta, Ludmila. Estuve ahí investigando y intentando hacer algún ejercicio, sí. Ahora que viene la derivada de y respecto de x, ¿no? En el 1, 2, 3. Y la derivada de y respecto de z en el 1, 2, 3. Fíjense que siempre va en el punto. Y me falta el último. O sea, fíjense que por cada despeje, como tengo dos variables independientes, acá adentro puedo tener dos derivadas, puedo sacar, ¿no? Con respecto a esta variable dependiente en términos de estas independientes. No sé si se nota eso. ¿Sí o no? Sí, la cantidad de variables independientes es la cantidad de derivadas. Exacto. Sí. Muy bien, ahí se van dando cuenta. ¿Quién lo dijo eso? Noel. Noel, perfecto, Noel, lo que estás diciendo. Sí, porque en este curso hay más gente, entonces tengo que tener cuidado de no meter la pata. No te me enojes. No, por favor. Muy bien, ahí vamos a la última. Acá tenemos a dz, a dx. Yo se las escribo todo, que son las posibles. Después no sé si todas se pueden, ¿no? dz a di. Y acá hay una pregunta que siempre me hacen y a ver si aparece. Por ejemplo, si puedo calcular esta, ¿puedo asegurar este despeje? Si puedo calcular esta sola. Yo sospecho que sí, porque va a ser el mismo... cuando yo arme la resta, la división, va a ser igual para los dos. A ver, bueno, por ahí va la cosa. No está mal la idea. No está mal la idea, pero miren lo que pasa. Pensemos al revés. Si este despeje es posible, yo tendría que poder calcular estas dos derivadas, seguro. Ahora, si yo tengo esta derivada que es posible, seguro que esta otra también.
Porque si ya pude calcular una es porque viene de un despeje posible, ¿se entiende? Vamos a ver si eso que estamos planteando se cumple. Miremos en este ejemplo, a ver. A ver, ahora tengo más de una variable independiente. O sea que si yo tuviese 3, 4, 10 variables independientes, con que una derivada me dé, eso es condición de que las otras van a dar para que sea el despeje posible. Esa es la pregunta del millón. Ah. Si el despeje yo estoy seguro que es posible, seguro que todas las derivadas dan. Hay alguna cosa que es posible. O sea, si el despeje fue posible, si yo ponele que lo puedo hacer el despeje. Ahora la pregunta es, yo estoy mirando al revés, estoy mirando, dadas las derivadas, estoy mirando el despeje. ¿Entendés? Entonces, si yo calculo un despeje y es posible, si calculo esto, ¿este otro está asegurado? Para Yo creo que asegurarme depende de F. Sí. Vamos a mirarlo. No hagamos hipótesis en el vacío. Vamos a mirar lo que pasa cuando plantee el teorema de la función implícita. A ver, miren. Voy a borrar esto que ya no lo precisamos más, que ya sabemos que funciona. Vamos a poner un poco de... hacer un... bueno, como dicen los españoles, vamos a hacer un hueco por acá. ¿Vieron que ellos dicen, vamos a hacer un hueco por acá? Pero ahí el teorema no me está asegurando la doble implicación, entonces si yo tengo la derivada voy a tener el despeje, y si tengo el despeje saco las derivadas. Bueno, entonces vamos a mirar, eso es lo que está asegurando el teorema. Acá tenemos dos variables, podría haber tenido más, tenemos un campo de 5 o 6 variables, tendría un montón de derivadas acá, ¿no es cierto? Vamos a mirar eso que están asegurando. Lo voy a hacer en amarillo para que quede claro. Voy a trabajar con las dos primeras. A ver, si este despeje es posible, quiere decir lo siguiente. Yo quiero decir que voy a sacar la derivada de quién, voy a sacar la derivada del campo respecto de I, ¿no? Porque este despeje termina en I, ¿ven? ¿Se ve? A ver, si quieren planteamos la red primero para mirarlo X completo. tendría que ser. A ver, espera. Yo tengo la F. La F depende de la X, de la Y y de la Z ahora. Y yo quiero... ¡Ah, muy bien! Estábamos diciendo macana. Vamos a ir ¿a dónde? A la X, ¿no? Ahí vamos a la X. Entonces, vamos a ir por el camino corto, sería ahí, ¿no? Ese sería el camino corto. Y después voy a ir a la Y y a la Z, pero a su vez, la Y, la X, a ver, ¿cómo sería acá? La Y tiene que ser función de la X y la Z también tiene que ser función de la X. ¿Están de acuerdo con lo que están diciendo? Yo diría que la I y la Z al mismo tiempo. O sea, habría que tomar como un nuevo par ordenado IZ y de ahí ir a la X. A ver, miremos una cosita. Cuando yo tenía dos variables y yo quería saber la deriva esto, tendría este caso, ¿no? Que la X es despejable en términos de la Y. ¿Dónde terminábamos nosotros acá? Miremos arriba. ¿Dónde terminábamos? ¿En la Y o en la X terminábamos con la red? Cuando yo podía hacer este despeje. Miren. En la X. Cuando yo puedo despejar la X en términos de la Y, cuando yo puedo despejar acá estábamos, ¿no? Con los colores. Cuando yo puedo despejar la X en términos de la Y, que es este, la X en términos de la Y es la derivada de X respecto de Y, ¿no? La que puedo calcular, ¿no? Derivada de X respecto de Y. Es decir, que yo cuando tengo esto, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular derivada de X respecto de Y. O sea que tengo que terminar en la Y, no en la X. Cuando tengo estas dos, ¿no? Tengo que terminar acá.
Porque ¿cómo calculo este despeje es posible si esto es posible? ¿No? Según el teorema. ¿Me siguen o no? O sea que termino en la I, el bucle va en la I. ¿Dónde van los bucles siempre cuando hago un despeje? En las variables ¿cómo? Independientes. Independientes, muy bien. O sea que si yo tengo estas dos, las variables independientes son la I y la Z. O sea que los bucles, ¿dónde van a ir? Aquí y aquí. No va acá. ¿Se ve? Si seguimos el mismo razonamiento que con 2, quiere decir que la X es función de la Y y la X es función de la Z. Así está la red ahora. No voy a la X por el camino corto. El camino corto, ¿dónde me lleva? Me tiene que llevar a las variables ¿dónde? Independientes. O sea que tengo dos caminos cortos. O sea, tengo que plantear dos caminos, a la Y y a la Z. Ahí está el error, ahí encontré el error de por qué a mí se me trabó la ecuación cuando la quise resolver las derivadas Muy parciales. bien. Ahora Fíjate sí. cómo yo te expliqué, no sé si te quedó claro, Sí, ahora sí. mirándolo en términos de lo que ya conocíamos. ¿Por qué te lo hice con dos variables primero? Si yo esto te lo hago de entrada, te haces un bollo bárbaro. Porque estamos mirando este despeje. Ahora le estoy agregando acá adentro una Z. Es como agregarle una Z más. Es como agregarle a esto, agregarle una Z acá, ¿ven? ¿Entienden? Entonces, vamos a plantear el primer camino corto. El primer camino corto sería de F a DI, que sería de la forma... ¿Cómo sería de la forma? A ver, vamos a la I por el camino corto y ahora vamos a ir a la I de F a DI por DI a DI más DF a DX, porque voy a ir a través de la X a la I. Ven que a la I puedo ir por el camino corto y en sí mismo, o sea, puedo ir por el camino corto, que es el amarillo. ¿Está bien? Y después puedo ir por el primer camino intermedio, que es este, y el bucle, o puedo ir por la X y terminar en la I. Creo que con los colores se nota, ¿no? De X a DI. ¿Ves? Y puedo calcular esta, que es la que yo estoy buscando. ¿Ves con qué color lo ponemos? Con un naranja. Esta es la que estoy buscando, ¿no? Que es esta de acá. No sé si se ve. ¿Se entiende? Entonces, esta me da 0, porque estoy por el camino corto, y perdón, vamos a poner en blanco. Esto me da 0, esta me da 1, entonces me queda que 0 sería igual a DF a DI más DF a DX por DX a DI. Esta ecuación se tiene que cumplir. ¿Dónde? ¿En qué punto estamos? En el 1, 2, 3. ¿Está bien? Todas estas derivadas en el 1, 2, 3 se tienen que cumplir. Muy bien. ¿Y ahora cuál otra tengo que plantear? Todavía no terminé ahora porque tengo otro camino. ¿Ven? Me falta un camino más. ¿Y este camino más dónde lo agrego? Y hacemos todo lo mismo con Z. Con Z. Muy bien. En realidad es Z el que te pide el ejercicio. Bueno, cualquiera te puede pedir. Bueno, el de I al de X a DI también te lo puede pedir. ¿No? Te podría pedir. ¿Por qué no? Yo lo estoy haciendo completo. Acá le vamos a agregar, a ver, con este rosado vamos a agregar este otro camino. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo, no? O sea que el otro puedo hacer DF a DI, lo puedo escribir como DF
a dz, por dz a dz, voy por acá, ¿no? Este sería el rojo ahora, ¿no? El rojo del z, más df a dz, perdón, a dx, porque ahora voy por la x, ¿no? Voy por acá y bajo por este otro, por dx a dz, ¿no? ¿Se ve? Vamos a marcar los colores para que vean los caminos de la cuenta. Consulta, Jorge, la Profe. derivada, la que es la derivada parcial de f respecto de i, ¿no sería z ahí? ¿Esa? Esta es z, perdón, gracias. Sí, es Z. Me voy por el camino corto, sí, puse la i, es la z, sí, muchas gracias. ¿Y cuánto vale esta? 0. Porque es 0 porque estamos del otro lado del signo igual. Muy bien. Esta, vamos a ponerle a ver si tenemos algún otro color, a ver qué le puedo poner. Este ya lo usé, violeta ya lo usé, este marrón por acá. Esta es esta. ¿Ven? Esta es este otro rojo, ese quedó en rojo, lo seguimos poniendo en rojo. Esta es la que está en violeta, ¿ven? Que es la misma que está acá, ¿ven? Y esta, ¿ven? ¿Cuál es? La que está en rosado, ¿no? En este rosa apagado. Esa, ¿se entendió dónde están los colores? Y estamos calculando, a ver qué estamos calculando. Vamos a ponerle, a ver, qué sé yo, este amarillo, no, ese amarillo ya está. Este verde oscuro, estamos calculando esto, ¿no? O sea que estamos calculando esto. Ya me estoy quedando sin colores, mirá. ¿Qué te parece? ¿Se nota lo que estamos calculando? Vamos a hacer la cuentita. A ver, se lo estoy haciendo paso a paso, ¿eh? Después ustedes pasen con las otras variables. ¿Qué opinan? ¿Voy muy rápido? Df a dz por 1 más df a dx por dx a dz. Y todo esto ¿en qué punto? En el 1, 2, 3. 1, 2, Vamos 3. a hacer los dos despejes ahora, ¿no? Vamos a agarrar las dos ecuaciones. ¿Entendieron hasta acá? A ver las caras. Ludmila, te noto. ¿Sí? ¿Vas bien? Alejandra. Sí, muy bien. Dígame si voy rápido, ¿eh? ¿Voy muy rápido? La explicación. ¡Ay, qué día de mierda! La concha. Está feo el día, sí. Ari. El micrófono, Ari. Día de Le mierda. fue muy mal en Bueno, el ¿qué va a día, hacer? pobre Ari, pobrecita. No hay problema, Ariadna. Tranquila, no la gasten, pobre. Es un día de mierda, ¿qué va a hacer? Está feo, en serio. Mientras no llueve y se me moje la ropa, tenga que correr a sacar los calzoncillos de la soga. ¿Cómo edita esta parte ahora, Jorge? ¿No podés? ¿Ya está? ¿Cómo? Esta parte no la puedo editar. Lo que pasó No ahora. la puedo editar y bueno, mala suerte. Lo dejamos igual. La vamos a dejar como un chascarrillo de Ariadna. ¿Qué va a hacer? No pasa nada. A ver, ¿se entendió hasta acá? Quiero saber si quedó claro. ¿O voy muy rápido? Díganme si voy rápido. Ustedes a mí no van a tener miedo de preguntarme a mí. No, yo todavía estoy pensando en la pregunta que usted hizo hace un rato. ¿Qué pasa Bien, si uno de los dos no da? ¿Se afecta a ambos o es individual? Eso lo vamos a responder ya. Ahora cuando hagamos el despeje vas a tener la respuesta. Estoy con esa ansiedad de querer Vamos a hacer saber los dos eso. despejes. Esa es la pregunta del millón. Vamos a hacer los dos despejes para sacar el cuadrito naranja y el cuadrito verde oscuro. ¿Ven? Creo que ya no tengo más colores. Me quedé sin colores con este tema. Se me agotaron Pero los colores. ¿cómo es? O sea, los despejes siempre son posibles si obtengo un número en las derivadas. Claro, pero ahora vas a ver una De cosa. cero. No se apuren, no se apuren. Maten ansiedad un cachito. A ver, vamos a despejar el primero. El primero recuerden que tenemos que despejar este en el primero, ¿no? Y en el segundo este, ¿no? Estamos, ¿no? Entonces en el primero me va a quedar dx
a DI, perdón, va a ser igual, menos, quebrado. Arriba, este negativo, ¿no? Menos DF a DI en el 1, 2, 3. Y en el denominador, ¿qué va? DF a DX en el 1, 2, 3. Para que esto sea posible, ¿quién tiene que ser distinto de 0? Este de acá. Muy bien. Ahora agarremos la otra, que acá puedo calcular DX a DZ, menos numerador, menos DF a DZ en el 1, 2, 3. Y abajo, DF a DX en el 1, 2, 3. ¿Quién tiene que ser distinto de 0 para que este se pueda hacer? Eso es lo que le decía yo, que abajo los dos, como me iban a dar lo mismo, si me salía uno, me iba a salir el otro. Entonces, los dos, si este es distinto de 0, como este es el mismo, esta cuenta siempre se va a poder hacer, esta cuenta siempre se va a poder hacer, y los dos despejes son posibles. ¿Se dan cuenta? O sea, a ver, Ludmila, ¿te quedó claro? ¿Por qué? Porque lo que hay que mirar solamente es el de abajo. Y el de abajo es igual para cualquiera de los dos, mirá. Que es este el de abajo. Claro, cuando tenés más variables independientes, o sea, sería hacer miles de cuentas, sino por eso ya que uno de... Exacto, fíjate. Exacto, ¿y sabés para qué sirve esto? Porque suponete que tenés 5 variables acá, y tenés que saber con que uno de estos lo haga, ya el teorema te asegura todos los otros. Suponete que tengas que estudiar, esto se usa mucho en termodinámica, en física, que vos tengas que estudiar la presión, la temperatura, el volumen, el número de moléculas, el número de Avogadro, todas son ya variables, y quieras saber qué variable queda en términos de otra y sus derivadas parciales, cómo cambia la temperatura en términos de la presión y el volumen, cómo cambia el volumen en términos del número de moléculas y el número de Avogadro, cómo cambia... ¿Entienden para qué sirve esto? ¿Cómo cambian y decir las derivadas parciales? Entonces... Perdón, Jorge, sí. Perdón, recién me di cuenta que se escuchó que yo estaba renegando con la computadora. Perdón, le pido a todos, recién me doy cuenta. No pasa nada. Se me había trabado la computadora, el audio, no te escuchaba a vos ni a nadie, pensé que a mí tampoco me estaban escuchando. No pasa naranja, tranquila, no pasa nada. Qué vergüenza. Cascarrillo de la clase, y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. No, Uno encima me enojo y te pego a ver, si uno no putea no es argentino, así que tranquilo, todo bien. No se crean, los ingleses también putean. Todos putean en el mundo, todos rezongan. No hay drama, no pasa nada. Muy bien, entonces, de nuevo, cuando tienen muchas variables, siempre el de abajo, cuando queda con respecto, vieron que quedó una variable dependiente, ese denominador va a ser igual para todos. Entonces, si uno se pueden hacer todos. Si uno no se puede hacer, no se puede hacer ninguno. Y es la respuesta a lo que ustedes me preguntaban. Al trabajar la variable dependiente con respecto a la independiente, ya con trabajarla en una independiente, ya sabemos que se va a dar en todas. En todas. Se puede dar, claro. Exacto, así es. Y ahora les dejo para que hagan las cuentas ustedes, porque esta cuenta es muy fácil. A ver, ¿qué tienen que sacar? Reemplazan directamente ya ahora, ¿no? Hacen esta cuentita, hacen esta otra, se fijan si esto da distinto de 0, ya saben que el primer par sale, ¿no? Después, ¿qué tienen que hacer? Exactamente lo mismo para el segundo par. Tienen que ir armando la red, ¿no? Que ya saben cómo se hace la red. Ya no hace falta ni siquiera plantearla, pueden plantearla por analogía a esta, ¿no? ¿Vieron cómo lo fui llevando? Justo le iba a preguntar eso, porque si yo ahora saco las 3 derivadas, digamos, me va a dar 3 valores diferentes. Yo no necesito hacer todo eso, con modificar mi fórmula al final. Totalmente. Claro. Los valores van a seguir siendo los mismos para las 3, van a cambiar arriba, abajo, denominador, numerador. Ya cuando saqué las 3 estas, porque vos para sacar estas derivadas que son de las variables del despeje,
con solamente sacar las 3 derivadas del campo, o sea, sacando el gradiente del campo ya está. Por ejemplo, si yo saco el gradiente del... Fíjate, para trabajar, muy bien lo que está diciendo Florencia, ¿se dieron cuenta, no lo que dice? Creo que Florencia la que estaba hablando. Sí. A ver, vamos con este verde, a ver. Este verde agua. A ver, el campo, a ver quién me lo canta de nuevo. Perdón, para no tener que subir de nuevo a lo de allá arriba donde quedó. A ver quién me lo canta. El corregido, el que me pasaron. Creo que Florencia lo tenía. Sí, A ver, Florencia. 3 al cubo. ¿Cómo? Menos 3 al cubo. X al cubo, perdón. Sí. Menos xy al cuadrado. Sí. Más z cuadrado x. Menos zi cuadrado. Sí. Más 6 igual 0. Muy bien. Entonces, yo voy a sacar el gradiente de f. ¿Qué es el gradiente de f? De f a de x, de f a de y, de f a de z. Muy bien. Y lo voy a evaluar en el punto. O sea que esto me va a dar. La derivada de f respecto de x de toda esta verdura. A ver quién me la va cantando. ¿Cuánto me daría la derivada en la primera componente del gradiente? Yo le digo lo que nosotros habíamos calculado. A ver si lo hicimos bien. A ver, de f a de x. Sí, 3x dale, 3x cuadrado, cuadrado menos y cuadrado más sí. z cuadrado. Esa sería la primera componente del gradiente. Coma. Vamos a la segunda componente, de f a de y. Menos 2xy. Menos 2xy. ¿Entendieron la derivada, no? Derivó esto, ¿eh? Menos 2zi. 2zi. ¿Qué derivó? Derivó esto, porque esto no tiene y, así que esto da 0, y esto es un 6. Coma. Y ahora me falta la última. Esperen que voy a correr la pizarra para este lado, así cabe todo lo que tenemos que poner. ¿Cuánto da la última? 2zx menos Sí. y cuadrado. Y cuadrado. Igual a nada. Por ahora. Muy ¿Está bien? ¿Sí? 2zx, porque derivó esto, con respecto a z. Menos y cuadrado, porque la derivada de esto es una constante por la variable que da la constante, y cuadrado, perfecto. Y acá no hay z, así que es perfecto. Muy bien, muy claro, bien. Porque ahí le mandamos cuando yo le mando un mail, en una parte pongo eso, que no estaba seguro si estaba bien eso. Por eso fue que... Esto está perfecto así. Claro, no, entonces ya está, ese era como Porque si uno tema. deriva mal, hace mal esto, los cálculos después nos van mal. Todo da mal, perfecto. Entonces vamos a mirar este primer par si funciona. ¿Yo qué tengo que hacer para este primer par? ¿Qué es lo primero que a mí me interesa? Ahora lo voy a evaluar a este gradiente antes de seguir, de decir cualquier cosa. A ver, este gradiente lo voy a evaluar en el 1, 2, 3. Y lo voy a poner acá abajo. O sea que el gradiente de f en el 1, 2, 3, ¿cuánto me va a dar? Tenemos que poner el 1 donde está la x, el 2 donde está la y, el 3 donde está la z. A ver, 1 al cuadrado, 1, por 3, 3. 2 al cuadrado, 4. 3 menos 4, menos 1. Y este 3 va acá. 3 al cuadrado, 9. Menos 1, 8. Coma. ¿Estamos de acuerdo, no? Puse el punto. ¿De dónde salió el 8? Poniendo el punto acá adentro. ¿Están de acuerdo, no? Ahora voy a poner este punto acá. Donde está la x pongo un 1, donde está la y pongo un 2. 2 por 1, 2. Por 2, 4. Con el menos, menos 4. Esto da menos 4. Donde tengo la z pongo un 3. Donde tengo la y pongo un 2. 2 por 3, llueve. Por 2, 12. Negativo. Menos 4, que te nos dio esto. Menos 12. ¿Estamos bien? Menos 16. Menos 4, menos 12, menos 16, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Me siguen? Pues lo hice mal, a ver. Repasemos si está mal. 2 por 1, 2. Sí, está bien, lo mismo. menos 16.
por 3, 6. No, perdón. Acá la X vale 1 y la Y vale 2. 2 por 1, 2. Por 2, 4, negativo. La Z vale 3. Por 2, 6. Por la Y, que vale 2, 12, negativo. Contra 4, negativo, 16, negativo. Y ahora vamos con el último número. La Z vale un 3. 2 por 3, llueve. Por 1, sigue lloviendo. Menos Y, que sería 2 al cuadrado, 4. Llueve, que 6. Menos 4, 2. 2. ¿Estamos bien? Ahí saqué el gradiente en el punto. Decís, ¿para qué quiere el gradiente? Porque si tengo el gradiente y ninguno dio 0, todos los despejes son posibles. Porque cada una de estas componentes del gradiente son los denominadores que van a ir a parar acá abajo. O sea que mirando el gradiente, o sea, si yo quiero saber si el despeje es posible, no me pongo a mirar el teorema, ni siquiera me pongo a mirar el teorema cuando hay un campo escalar. Busco el gradiente del campo, lo evalúo en el punto, y tengo que tener cuidado, fíjate. Si hubiera dado 0 el primero, ¿qué despeje no hubiera podido hacerse? El primero, nada más. Claro. Los de X con respecto desarrollo. a Z y los de X con respecto a Y. O sea, cuando el primero, que sería lo que va a mandar acá abajo, ¿ven? Si este hubiera dado 0, esto hubiera ido a parar acá abajo, ¿no? De lo que hicimos la cuenta hoy. ¿Entienden cómo se puede acotar el camino sin tener que mirar el teorema y toda la manganeta? El gradiente sirve para todo, pero si yo doy esta técnica del gradiente sin explicar todo lo de arriba, ustedes se preguntarán ¿por qué? Se dan cuenta que esto se explica fácilmente si uno ahora se da cuenta lo que dice el teorema, ¿no? Y usamos la red para hacer esta cuenta. Se dan cuenta que yo puedo calcular si este numerito del gradiente, cada componente del gradiente da distinta de 0, fantástico, todos los despejes son posibles y las 6 derivadas se pueden calcular. Ahora, y fíjate que es muy fácil de calcular, porque a ver, ¿cómo se calcularía? Ya teniendo el gradiente se van a hacer las cuentas. Porque, a ver, ¿cómo se calcula este? Cuando calculo el denominador, el menos va acá abajo, ¿no? Para los dos, ¿no? Este va para este va para este, porque es el mismo, ¿ven? Y arriba, ¿quiénes van? Van justamente los otros dos. Si quiero con respecto a Z, ¿cuál pongo acá arriba? Pongo este 2. Y si quiero con respecto a Y, ¿quién pongo ahí arriba? Menos 16. O sea que me da menos un cuarto y me da 2. ¿Vieron cómo se hace la cuenta después? Jugando con los numeritos del gradiente, saco todas las derivadas. Claro, es una trampa gigante el Nabla. No tengo que aplicar teorema, no tengo que aplicar toda esta manganeta de la red, la telaraña y el despeje y todo este bollo que hace una hora que estamos hablando al Pepe. Bueno, qué suerte que sabemos hacer el gradiente. Es mucho más directo. Solamente mirando el gradiente. ¿Viste que era más fácil hacer toda la cuenta con el gradiente solo? ¿Vieron cómo se achicó la cuenta? ¿Cómo se puede saber si se puede despejar solamente mirando el gradiente? A ver, zorro viejo George, si a mí me da un problema de eso, ¿en cuánto tiempo yo te respondo si se pueden despejar o no? ¿Cuánto me puede llevar a hacer esa cuentita? ¿5 minutos como mucho? Menos, 3 minutos. Y vos me decís, ¿cómo lo hizo tan rápido? Y yo estuve, y te doy el resultado de las derivadas. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Porque yo qué sé la manganeta del gradiente. No me importa que el gradiente tenga mucha variable. ¿Qué me importa la cantidad de variables? Ya las que me dan 0 las saco de circulación. Y me quedo con los otros numeritos. Igual la trampa del Nabla, lo podemos hacer re fácil porque es un polinomio, ¿viste? No hay problema para derivar, es fácil derivar. Bueno, pero la derivada, a ver, está bien, esta es una derivada fácil, pero igualmente no vas a comparar en tener que hacer toda la maraña de la red. Ah, no, ni hablar. No, ahora hago todo por Nabla, profe. Y lógico, vos fijate, te queda Nabla con el campo, sacar las componentes y no hace falta hacer más que mirar esto.
Solamente mirando esto ya salen todos los cálculos. O sea, los 6 problemas que tienen les puede llevar 5 o 10 minutos, a lo sumo, lo que tarden en hacer las derivadas parciales estas. O sea, todo se resume a sacar las derivadas parciales nada más. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la clase? No pensaron que Sobre todo el final, eso es lo que más gustó, el final. El final. No tener que dar toda esa vuelta para... Pero la vuelta, ¿por qué me gustó hacerlo? Primero vinieron las preguntas que ustedes trajeron. No sé si notaron, esto que yo les hice a ustedes es lo que hay que hacer cuando uno enseña, no estas cosas, pero las cosas más sencillas que ustedes van a tener que enseñar. Es bueno generar este tipo de pensamiento. Esto es lo que hace al razonamiento. Porque fíjate, con una herramienta tan básica como el gradiente, está comprimido todo el resultado de la función implícita. ¿Qué variables puedo despejar? ¿Cómo lo puedo hacer? Siempre que estemos en un campo escalar por ahora. ¿Se podrá hacer algo parecido en los campos vectoriales? Para la semana que viene vamos a trabajar con los campos vectoriales. Fíjense que esto no lo di con el gradiente el año pasado, creo que no lo dije. Elena creo que me lo mandó, pues lo trajo a colación, pero este año, como vi que estuvieron estudiando y hubo muchas pero no, preguntas. el año pasado no lo dio con el gradiente. No, esta parte no. Pero te fijaste que es muy sencillo, ¿no? Con el gradiente se puede ver muy bien. Lo que pasa es que este año ustedes estuvieron haciendo preguntas muy puntuales, la gente que estuvo estudiando. Yo sé que el que no viene siguiendo mucho la clase le va a costar esto, lógico. Aunque tenga que calcular el gradiente. Lo que pasa es que uno puede aplicar la técnica rápido, pero si no entiende por qué eso es así, es porque el teorema me dice que esas derivadas parciales, las que son con respecto a las variables dependientes, no pueden quedar cero en el denominador. Y cuando ustedes hacen el jueguito de las divisiones, recuerden que tienen un menos si la quieren calcular, no se van a olvidar del menos de la fórmula. Hay que cambiarle el signo, porque ese signo viene de que la derivada de la constante da cero y pasa restando. No se van a olvidar de eso. ¿Se dan cuenta de dónde proviene ese menos que tiene cada numerito? Yo juego con los numeritos, una vez que saco el gradiente, lo pongo el punto, me quedan todos numeritos, un vector con numeritos, y voy jugando con los numeritos del vector. ¿Cuánto te puede llevar eso? 5 minutos en hacer eso. Mientras otro está haciendo toda la red, haciendo todo el berenjenal ese. Jorge, cuando revise el mail, va a encontrar 2 mails con todo el choclo. Con todo el choclo. ¿Y ahora cuánto te puede llevar? 2 renglones. Nos dimos cuenta que ya la segunda y la tercera podíamos hacerla con los números porque cambiábamos la fórmula de lugar, pero igual por las dudas le mandamos todo el procedimiento. Bueno, ¿les gustó cómo lo cerramos? Lorena se quedó pensativa. A ver, Lorena, escucho tu opinión, a ver. No, que lo otro se complica porque uno se confunde y con esto a lo último tan fácil es increíble. Porque lo otro lleva muchísimo tiempo. Claro. Miren bien cuando quieren que despeje qué variable queda arriba y cuál queda abajo y saben qué numerito del gradiente tienen que usar. Al principio miren las dos cosas hasta que se acostumbren que cada cosa que tienen que dividir, no van a dividir al revés. Cuidado que cuando una da 0 no quiere decir que la invertida de 0. Porque a ver, que uno te quede abajo, no quiere. Hoy hicimos uno, que la invertida no da 0, pero ¿qué pasa con la invertida cuando un denominador te da 0? La derivada existe y da 0 también la derivada porque te queda el 0 ese arriba. ¿Se dan cuenta de eso? Son todas cosas que se van a ir avivando a medida que hagan un par de problemas que yo les puse ahí en la guía.